Resaltaron dos aspectos que queremos nosotros comentar hoy. Primero, el tema de Ricardo Anaya, que fue el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, que hoy pues está siendo sujeto de que se presente para aclarar desde el punto de vista legal las acusaciones que hay sobre él, en el sentido de que él recibió dinero del gobierno de Peña Nieto a través de quien era el director de Pemex, y se entiende que lo distribuiría a algunos de los legisladores del Partido Acción Nacional para aprobar la reforma energética que se gestó en el gobierno de Peña Nieto. Esto es muy interesante porque los medios de comunicación convencionales en general no le han dado tanta importancia a este tema, que es relevante para la vida política del país, porque es primero una persona que fue coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional, segundo fue candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, y tercero, porque como lo recordó el presidente de la República, el licenciado López Obrador, en el debate que tuvieron los candidatos a la presidencia de la República, entre ellos Meade, el propio licenciado López Obrador y Ricardo Anaya, entre otros, en uno de los debates televisivos, Ricardo Anaya, entiendo que para atraer votos hacia su candidatura, dijo enfáticamente que voy a meter a la cárcel a Peña Nieto, si es que llegaba él a la presidencia de la República. Ahí el presidente lo que vio o lo que analizó es que hubo una ruptura entre Ricardo Anaya y Peña Nieto, y seguramente la ruptura se dio, entiendo yo, porque Ricardo Anaya quería que el Partido Revolucionario Institucional apoyara también su candidatura. O sea, este grupo de partidos que firmaron el Pacto por México, pues la única forma de poder acercarse a la votación que tuvo el presidente de la República es estableciendo una alianza entre el PRI y el PAN para la presidencia de la República. Y seguramente Ricardo Anaya pues es el que quería que el Partido Revolucionario Institucional se subordinara y apoyara su candidatura. Y en otros momentos el presidente de la República también ha comentado cuál fue la actitud de Peña Nieto al respecto. Entonces seguramente ahí Peña Nieto no estuvo en esa disposición, y por eso Ricardo Anaya, a pesar de haber recibido dinero del gobierno que encabezaba Peña Nieto para apoyar la reforma energética, pues aún con esa complicidad que existía de estos partidos que firmaron el Pacto por México y que hoy se encuentran en la Alianza Va por México, que ha promovido mucho Claudio X González, pues hubo una ruptura. Pero esa ruptura, fíjense bien, no es por cuestión de principios, no es por cuestión de diferencias en el programa político, no es por eso, simplemente es por cuestión de intereses económicos. Hoy lo estamos viendo con más claridad. Entonces, esto nos demuestra hasta dónde llegó la podredumbre entre los principales actores políticos de los partidos políticos que firmaron el Pacto por México y que en el periodo neoliberal pues se pusieron, digamos, de rodillas ante los intereses de las grandes empresas transnacionales y de la oligarquía nacional y se subordinaron a ellos. La verdad es una bendición, si así se puede decir, que haya llegado a la presidencia el licenciado López Obrador, porque con eso se rompió toda esta cadena de complicidades, esta cadena de corrupción, esta cadena de tráfico de influencias, y ahora simplemente el presidente de México lo único que le recomienda a Ricardo Anaya, pues que dé la cara, y que si lo están citando desde el punto de vista legal a afrontar las acusaciones que se han vertido contra él, pues que dé la cara, simplemente que se presente. Ahora, nosotros sabemos que la moral de estos grupos pues es diferente a la moral del presidente de la República. López Obrador comentó que cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y lo desaforaron simplemente porque autorizó la construcción de un camino que conectaba un hospital a una vía transitada,
pues lo desaforaron y la idea era incluso meterlo a la cárcel. Y le recomendaron al licenciado López Obrador que se amparara. Y él dijo, no me voy a amparar, no se amparó y dio la cara, y lo que pasó simplemente es que esa maniobra montada por el presidente en ese tiempo, Vicente Fox, pues se vino abajo ante la gran movilización del pueblo en contra de esa injusticia que se cometió contra el presidente, hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces Anaya, pues yo creo que debía seguir el consejo del presidente, dar la cara y no estar declarando, por ejemplo, en periódicos extranjeros como el Wall Street Journal, que él siente persecución política hacia su persona. No, el presidente también ha dicho que él no obra por venganza, obra siguiendo las normas de la justicia. Entonces, que Ricardo Anaya no quiera confundir a la opinión pública de la actitud moral que él tiene y compararla con la que tiene el presidente de México, que tienen una distancia muy grande. Pero esto está enmarcado de esta gran revolución cultural que se está desarrollando en el país donde se deben poner en el primer plano los grandes principios de solidaridad, de fraternidad, no de individualismo, de egoísmo ni de corrupción. Y esto es, repito, algo muy importante que seguramente, como hoy lo adelantó el presidente de la República, él hará uso de la voz como presidente, escúchese bien, como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en las Naciones Unidas. Él ha dicho que un tema de lo que va a tratar pues es el tema de la corrupción, y evidentemente que si en México ha habido empresas corruptoras como las que presionaron y seguramente dieron dinero para aprobar la reforma energética, que es el caso que estamos viendo con Ricardo Anaya, eso mismo hicieron en otros países. Entonces es un fenómeno que no es solo de México, sino es un fenómeno a nivel mundial de las grandes empresas, algunas de las grandes empresas transnacionales corruptoras. Entonces esto se tiene que corregir de raíz. En México hemos avanzado y yo creo que la experiencia que hemos tenido en México, seguramente el presidente de la República, con esa autoridad moral que tiene y esta experiencia, pues hará planteamientos muy concretos que esperemos apruebe el Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas para poder erradicar o disminuir o frenar el fenómeno de la corrupción a nivel mundial. En México, repito, como ha dicho el presidente, las escaleras se van barriendo de arriba hacia abajo. Primero ese fenómeno de la corrupción en las altas esferas, eso ya no se da, pero tiene que ir permeando en toda la estructura administrativa, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, y lo mismo tanto en el poder legislativo como en el poder judicial, que es el más reacio hasta hoy, y con mucha más razón en los órganos independientes, como es el caso del INE y otros más. Entonces, este concepto que el presidente ha lanzado de que el problema mayor en México ha sido el de la corrupción, e incluso ha dicho en varias ocasiones que eso lo puede demostrar también técnicamente, seguramente ahora lo que él ha dicho en las mañaneras, que escuchamos diario millones o miles de mexicanos, pues ahora va a tener como una repercusión más importante, pero a nivel internacional. Entonces quiere decir que esta idea del presidente de la República del combate a la corrupción, que se arraigó y se entronizó más en el periodo neoliberal, pues con estas denuncias y estas propuestas está ayudando a abrir una nueva era de relación tanto entre los gobiernos con su pueblo en el manejo de los recursos públicos, como a nivel internacional entre los países más desarrollados, los menos desarrollados o los en vías de desarrollo, así clasificados por los economistas que han dominado el pensamiento económico del planeta durante los últimos años, las últimas 3 décadas por lo menos. Entonces, la intervención del presidente de la República en las Naciones Unidas va a ser fundamental porque puede ayudar a hacer un parteaguas
en la historia propia de la forma en cómo se tratan los temas en las Naciones Unidas y las medidas que de ahí se puedan desprender, que, por ejemplo, repito, ya se puede llevar ejemplo de México, cómo se está interviniendo para ir erradicando el tema de la corrupción. Por ejemplo, en el tema de que las grandes empresas no pagan impuestos y hubo evasión de impuestos, o incluso algunas hasta se les regresaron sus impuestos, bueno, seguramente el presidente ya lleva como un cartabón también de medidas que pueden aplicarse en otros países que aquí han tenido éxito. O el tema, por ejemplo, también de cómo ir combatiendo la corrupción en las esferas gubernamentales. También ya hay una experiencia aquí muy importante en estos 3 años de gobierno del presidente de la República que puede ser extendido a otros países con condiciones similares a las que tiene nuestro país. Pero en el tema de la corrupción prácticamente fueron el 95% de los países del planeta. Entonces, deseamos nosotros al presidente de la República que tenga éxito y que millones de mexicanos estamos apoyando la posición de él, y no nada más de millones de mexicanos que vivimos en los límites del territorio nacional, sino también algunos millones de connacionales que viven sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. Que por cierto, el presidente hizo también la estimación de que si el año pasado las remesas que enviaron nuestros héroes anónimos llegaron a cerca de 40,000 millones de dólares anuales, este año la estimación se está haciendo que pueda ser hasta 50,000 millones. O sea, es una cantidad impresionante que para las condiciones que está viviendo el país solamente significa que son cada vez más los mexicanos que viven en el exterior, que tienen confianza en el gobierno que encabeza el presidente, y por eso el flujo de remesas, su aumento, digamos, lineal, va muy bien, pero es por la confianza que brinda el presidente de la República, que es otro factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y ya sabemos que pues varios miles de mexicanos están esperando la llegada del presidente de la República a Estados Unidos. Él dijo que por la agenda que tiene va a enviar un saludo, un mensaje a ellos, pues yo creo que también eso va a ser altamente significativo. Y finalmente anunció que ya varias organizaciones, personalidades, personas en general lo han estado felicitando porque el día sábado 13 de noviembre pues va a cumplir 68 años. Pues desde aquí también le enviamos una cordial felicitación y un fuerte abrazo para que con mucha energía siga adelante, sacando a México del atolladero en que lo sumió el modelo neoliberal, pero también contribuyendo a que salgan otros países del planeta de ese atolladero en que nos subió el modelo neoliberal. Pues si te gusta lo que comentamos, esperamos tu opinión en Facebook. Te deseo que tengas muy buen día.